Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio creado e inspirado para que te autoconozcas, para que vayas encontrando las herramientas que se conectan con tu interior y así puedas ir creando una vida armoniosa, pacífica y llena de amor, disfrutando mientras tanto las experiencias de la vida, que a veces algunas son disfrutables y otras no. En el día de hoy tengo una invitada nuevamente que ya estuvo hace poco tiempo en el proceso podcast donde estuvimos hablando de nutrición energética. Está otra vez Isabel Pous. Isabel es terapeuta nutricional con visión integrativa y especializada en alimentación energética y consciente. ¿Y por qué elegimos hoy este tema tan importante y tan también controversial, ¿no? Que son los mitos. Los mitos que muchas veces nos condicionan, nos bloquean, nos paralizan y en el rubro alimenticio hay muchísimos mitos a los cuales prestarles atención. Entonces hoy decidimos hablar con Isabel del mito alimenticio sobre la sal, qué tan buena o qué tan mala es la sal para nuestro organismo. Te doy la bienvenida, Isabel. Gracias por estar otra vez en el podcast El Proceso. Con mucho amor te recibimos otra vez. Gracias a ti, Marina, de nuevo por invitarme a este espacio tan bonito, tan necesario, y gracias a todas y a todos que nos estáis escuchando, que nos vais a escuchar. Y bueno, como ha dicho Marina, tomo el relevo un poco de su palabra. Nos pareció como interesante hablar sobre los mitos que hay en el mundo de la alimentación, ¿no? Y entonces em, era un poco recoger varios mitos. Hoy hablaremos de la sal. Mito entendido, pues como aquellos mensajes que nos llegan a través de modas, tendencias, a través de publicidad sobre alimentación, sobre bienestar, sobre salud y que o hasta desde el sector sanitario, ¿no? Muchas veces nos llegan los mensajes estos que yo creo que nos llegan así, me los imagino como una flecha que nos dispara al centro del pecho, ¿no? Y que en este caso dice, reduce el consumo de sal, la sal es mala para tu organismo, la sal es precursora de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades relacionadas con hipertensión, etcétera, etcétera. Y siento que, bueno, nos las tomamos muy a pecho, ¿no? Lo que decíamos, Ujú. ¿no? Esta flecha que va directa al corazón, nos la tomamos muy a pecho y entonces, de alguna manera, pues readaptamos nuestra alimentación pues con estas ideas, con estos mensajes que nos vienen, que nos los hacemos nuestros, pero que no pasa por un filtro de cuestionamiento y de crítica, ¿no? Entonces, con la alimentación energética, en el capítulo en el que tú me invitaste, vimos también, yo creo que quedó la idea de que la alimentación energética, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me ha servido a mí? ¿Por qué me sirve también para acompañar a otras personas? Porque a diferencia de otras formas de alimentarnos, la alimentación energética al final es una herramienta que lo que hace es hacerte descubrir la alimentación que es tuya. Entonces, a través de la alimentación energética, vemos que hay una alimentación para cada uno, no hay una alimentación generalizada. Y siento que estos mensajes, como por ejemplo el de la sal, que es el que hoy, del que hoy hablaremos, nos llegan de forma muy generalizada, pero cada uno, bueno, y a mí, ¿cómo me afecta esto, ¿no? Yo de qué manera soy, qué constitución, qué condición tengo y qué cantidad de sal tengo que tomar. ¿Tengo que reducir la sal al 100%? ¿O puedo tomar la sal en su justa medida, que es la más saludable? Hoy veremos. O también pueden ayudarnos también estos mensajes a decir, bueno, es que quizás estoy tomando demasiada sal, ¿no? Hay que ver, ¿sí? Exacto. Poner Eh, siempre límites, ¿no? Y ser consciente de lo que tu sí, cuerpo necesita, de lo que tu cuerpo te está requiriendo, porque muchas veces vamos a ciegas, como vos dijiste, basándonos por un mensaje que viene por lo general del exterior, nunca escuchamos los mensajes del interior, entonces ni sabemos muchas veces cómo actuamos, cómo nos alimentamos, si le está haciendo bien a nuestro cuerpo o no. claro, claro, exactamente. Entonces, lo primero que quería hablar es entender qué es la sal, ¿no?
La sal al final, pues, ¿por qué necesitamos sal? La sal al final es un mineral, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita, que es el mineral del sodio principalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde está principalmente el sodio en nuestro cuerpo? Pues es que está en las células, ¿no? O sea, em, nosotros somos un medio, bueno, no está en las células, ahora lo vemos, ¿no? Nosotros somos un medio acuoso, ¿sí? Mucho líquido compuesto de principalmente células, ¿no? Entonces, el líquido que está fuera de las células es un líquido que es rico en sodio. Ujú. Y el líquido que está dentro de la célula es un líquido que es rico en potasio. Mm. Hay muchas, o sea, estoy hablando de una manera muy Muy sencilla generalizada. y para simplificar el tema, ¿no? Exacto. Hay Para más. no entrar en la Hay más química de nutrientes nuestro por ahí, cuerpo. ¿no? Exacto, no vamos a hacer una clase de bioquímica, ¿no? Entonces, nuestro medio acuoso, para estar en equilibrio, tiene que haber una relación sodio-potasio buena, correcta, óptima, ¿vale? Es decir, este medio acuoso funciona también en relación a las células y en relación a estos dos minerales, electrolitos en este caso, funciona por un proceso de osmolaridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo mucho sodio, más del que mi cuerpo puede sostener, entonces el líquido del interior de las células sale, va hacia donde hay más mineral. ¿Vale? Y entonces, ¿qué le pasa a la célula? Pues que la célula se queda arrugada, ¿vale? Mm. Y el potasio de dentro, tan necesario también para la función celular de nuestro organismo, se queda también en desfunción, ¿no? Entonces, cuando el agua de las células sale y se completa con el líquido extracelular, ¿vale? Es cuando hay pues, ese exceso de sodio, es cuando hay esa retención de líquido. Una retención de líquido muchas veces va asociada a un exceso de sodio, ¿sí? Mm. Vale, Exacto. si hay poco sodio, ¿qué pasa? Pues que todo el líquido extracelular entra dentro de la célula, también convirtiéndola en disfuncional porque esa célula se hincha. Y entonces ya no vemos retención de líquidos, pero sí que vemos a simple vista pues un tipo de cuerpo con un posible sobrepeso así como fofo, ¿no? Es una célula Inflamado. hinchada, exacto, es una célula hinchada, ¿no? Entonces, la inflamación siempre se puede ver a los ojos, ¿no? De qué tipo de inflamación, ¿no? Hay una inflamación que podemos ver que hay una retención y hay una inflamación que podemos ver que es una inflamación. En los órganos del intestino. No, hay una inflamación, quiere decir que, o sea, hay una cosa que es una acumulación y vemos un cuerpo pues con tensión, que está reteniendo el líquido, y luego vemos un cuerpo con acumulación, pero sin esa tensión, más Mm. bien fofo, ¿no? Esas son unas Ok. células que están hinchado, ¿sí? Entiendo, Entonces, sí. en los dos casos, si esta relación sodio-potasio pues no se tiene en cuenta, en los dos casos claro, las células entran en disfunción, ¿sí? Entonces, si las células están en disfunción, evidentemente nosotros no estamos en una salud óptima de nuestro organismo, ¿sí? Hay un desequilibrio, hay un desajuste que puede ser también antesala de enfermedades, no lo sé, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero bueno, aquí un primer argumento también para ver que el sodio es necesario. Necesitamos sodio. Tiene que haber ese equilibrio. Ujú. Claro, y Ingrid. también hay estudios que hoy en día para que uno esté tranquilo y consciente e informado de cómo está tu cuerpo adentro, te haces un análisis de sangre, cómo estoy en potasio, cómo estoy en sodio, cómo estoy en los minerales que necesita mi cuerpo tener para estar balanceado y equilibrado. Y ahí también uno puede tener una idea qué es lo que tanto necesito de sal, reducirlo o aumentarlo o simplemente nivelarlo. Claro. Entonces, cuando nos llega el mensaje de las sales es el demonio de esta sociedad moderna, o la sal es lo que hace que te enfermes a las personas partícipes de esta sociedad moderna, al final también están hablando a un tipo de alimentación que forma parte del tipo de alimentación de esta sociedad moderna. Entonces, hablamos de mito, pero hay que verle todas las caras y ver dónde está el mito, ¿no? O sea, no todo es blanco o negro, ¿no? Entonces, cuando nos llega este mensaje desde esta sociedad moderna a nosotros, partícipes de esta sociedad moderna, hemos de entender que este mensaje, por ejemplo, llega a un grupo de personas
a estos participantes de esta sociedad moderna en los que, pues, por ejemplo, quiero decir por ejemplo porque me cuesta creerlo, pero es así, ¿no? La mayoría de personas se alimentan de alimentos ultraprocesados, y va a decir muy ultraprocesados, porque cada vez más son alucinantes los ingenios de la industria alimentaria para producir y construir, hasta voy a decir, alimentos, si Sí, es una sí, palabra que sí. pueda definirlos. Ajá. Y carne, ¿vale? Carne. La industria de la carne, la industria de alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, estos dos grupos de alimentos, origen animal y ultraprocesados o muy ultraprocesados, ¿qué pasa? Que tienen, no quiero compararlos, ¿vale? Pero sí que es verdad que somos una sociedad, pues, con una cultura demasiado carnívora, sobre todo teniendo en cuenta el estado de la madre tierra hoy en día, ¿no? Em, alimentos de origen de origen animal, alimentos ultraprocesados, sal refinada, ¿vale? Tienen demasiada cantidad de sal. Eso es demasiado contenido de sodio en nuestro organismo. Entonces, Mm, hay mucha gente que ha enfermado desde esta antesala, ¿no? Desde el hecho de mucha comida reino animal, mucha comida ultraprocesada, lo que sería comida rápida, ujú, y el sí, uso de un poco el desconocimiento de qué es la sal y qué tipo de sal necesita mi organismo, que ahora hablaremos, ¿no? sí. Entonces, Bueno, en ese caso el mensaje tendría que ser un poquito más claro y explícito y por qué no va enfocado a decir, empezar a comer naturalmente, comer claro, lo fresco, comer claro. lo natural, no deja de comer lo procesado que trae tanta sal. No, Mm. nos enfocamos en reducir el consumo de sodio, pero no De nos vamos sodio. Claro, lo que pasa es que ahí la industria alimenticia se ve afectada por el, Mm, por el consumidor porque deja de comer, de comprar todos los alimentos procesados y congelados, que cada vez hay más variedad, como decís vos. Es exacto. impresionante la variedad que hay, porque cómo vivimos también. Mm. Vivimos en el acelere que necesitamos tener esa comida ya congelada que la metiste en el microondas, la calentaste en 2 minutos y te la comiste. Claro, Pero claro. ¿por qué no Entonces aquí vamos al hay grano del mensaje? Claro, exacto. Entonces aquí hay dos patas, ¿no? Sería como la reeducación, ¿no? De qué tipo de sal yo estoy ingiriendo, ¿no? Y también el tomar conciencia sobre el tipo de alimento que yo como, ¿no? Entonces, yo en el capítulo anterior que grabamos, yo no me puse nunca en contra de alimentos de origen animal, no estoy en contra de alimentos de origen animal, pero sí que creo que los alimentos de origen animal, pues tienen una energía, que es una energía extrema. No todo el mundo los necesita, hay una necesidad para cada uno, hay que ver qué condición, qué constitución requiere de proteína animal, y también hay que tomar conciencia, yo quiero entender en el estado de la madre tierra, ¿no? Y en cómo afecta toda la industria de la carne en el cuidado de la tierra, ¿no? Sí, Entonces, en este equilibrio que hablábamos de sodio-potasio, las células funcionan de una manera que requieren 10 veces más de potasio que de sodio. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está principalmente el potasio? Pues en la mayoría de alimentos de reino vegetal, ¿vale? Sin contar las solanáceas, que esto, por ejemplo, podría ser otro mito, ya veremos más adelante. Las solanáceas, pues son unas verduras de energía muy extrema, que serían la patata, el pimiento, la berenjena, el tomate, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí donde yo vivo en España, pues se consideran como las hortalizas del Mediterráneo, dieta mediterránea, pero hay que verlas también con lupa porque son unas hortalizas con una energía muy extrema. No son autóctonas de esta tierra mediterránea, ¿no? Que la asociamos a la dieta mediterránea y tienen compuestos en solanina, ¿no? Entonces también tienen qué interesante. A mí que me encanta características. la papa. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, esto ya lo veríamos en otro momento, ¿no? Pero sí que es importante en esta primera parte de lo que estamos hablando es entender que sí, que nuestro organismo necesita sodio, ¿no? Que tiene que haber ese equilibrio hídrico, ¿no? Entonces es entender que necesito sodio, que yo no puedo eliminar el sodio de mi alimentación de un día para el otro.
Ajá. Y que el sodio también va muy en relación, nuestro organismo a nivel micro como a nivel macro, a nivel más universal, todo está interrelacionado, ¿no? La idea del interser entre todo, ¿no? Entonces, em, eh, eh, ahora se me ha escapado un poco la idea que quería decir, ¿no? Pero quiero decir que, exacto, ya no es darse cuenta un poco de darse cuenta de la necesidad de sodio, ajá, pero darse cuenta también de que esto también va de la mano de revisar el tipo de alimentación que yo tengo. Ujú. Y de pasarnos también al grupo de alimentarnos cada vez más de alimentos de reino vegetal, para que mi equilibrio hídrico, que está en relación totalmente ligado a esta relación de sodio-potasio, sea óptimo, sea bueno. Ujú. Pero yo Sí, no puedo dejar de comer sal de un día para el otro, si no, esta relación de sodio-potasio se vería anulada porque ya no habría sodio, ¿no? Así que es sí. verdad que nosotros vamos también sintetizando, ¿no? Pero necesitamos esa ingesta. Ujú, Aparte que también las prohibiciones, ¿no? Sería una prohibición. A partir de mañana, por un mito que la sal es mala, ujú, dejo de comer sal, dejo de ingerir sal. Esto es lo que hablábamos ayer también en nuestro vivo en Instagram. O ujú. sea, ¿y cómo me reprimo yo por dentro? ¿Cómo Claro. yo paso a disfrutar la comida? Porque, o sea, el 90% de nuestra alimentación es salada. Es en base al desayuno, al almuerzo, a la cena. Los dulces vienen entre medio como complemento, digamos. Pero si nuestras comidas principales dejan de ser agradables, dejan de ser apetitosas, dejan de ser así agradables al sabor, ricas, Ujú, ¿con ujú. qué ganas yo me voy a sentar a comer? Entonces, ¿qué parte va a influir? ¿Cómo va a influir eso en mi vida diaria? Porque en realidad el ser humano es un ser humano que se reúne socialmente a comer, que piensa Claro, en comer, qué voy a comer ahora, qué me voy a cocinar, cómo puedo parar en tal lado y comprarme tal cosa. O sea, somos seres que estamos constantemente pensando en la comida, cómo nos vamos a alimentar. Y si eso pasa a ser desagradable, porque tiene un gusto horrible y te la tenés simplemente que comer para mantener tu cuerpo parado. Entonces, ¿qué cuenta mi parte emocional, mi gusto, mi saboreo, mi disfrutar de la vida de un plato de comida? Por eso los claro. extremos son muy malos también. Mm. Sí, 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 claro, es que yo creo que jugamos mucho en extremos, pero aquí hay otra cosa interesante que ayer también lo dijimos, ¿no? El día del live, que es el que nosotros pensamos que la sal lo que hace es realzar ese sabor. La sal lo que hace es ocultar el sabor. La sal lo que hace es, no, y la sal lo que hace es y descubramos realmente el sabor natural de ese alimento, ¿no? Porque de la misma manera que hemos hablado de la osmolaridad en nuestro medio acuoso y entre las células, entre el líquido intercelular e intercelular, y extracelular, también hemos de entender que también funciona cuando yo añado sal a un alimento que yo estoy cocinando por osmolaridad. Esa sal va a entrar dentro de ese alimento y ese alimento va a expulsar agua. Con lo cual yo voy a tener un alimento con menos contenido en agua, con lo cual si hay menos contenido en agua, hay un sabor que es mucho más palpable, que es mucho más intenso. ¿No? Porque Claro, el claro. agua al final diluye, Diluye, ¿sí? claro, El lo agua diluye. suaviza, lo va Claro, evaporando un claro, poco el sabor. claro. Entonces aquí también es muy interesante decir, vale, estamos hablando de la sal, ¿no? Pero hay muchos tipos de sal, ¿no? Entonces también, ¿cuál ha sido otro problema? Pues que la industria de la alimentación sin querer o queriendo apuntar a un culpable, ¿no? La industria de la alimentación, ¿que nos ha puesto encima de la mesa? Pues una sal refinada. Entonces, Mm. em, esa sal refinada es pobre en minerales. Esa sal refinada no tiene riqueza. Es Ha una sal perdido sus es una nutrientes, sal es exacto. una sal que nos va a endurecer, que nos va a bloquear, que nos va, ¿no? Luego también hablaremos de la relación de la sal con el elemento agua, con el riñón, ¿no? Pero es una sal que nos va a endurecer, nos va a hacer, nos va a bloquear por dentro, nos va a bloquear por fuera. Ajá. Entonces, em,
De la misma manera que cuando revisamos nuestra forma de alimentarnos, nos damos cuenta que hemos de cambiar la Coca-Cola por una kombucha, por ejemplo, o el agua azucarada por disfrutar del agua, tal cual, con una rodaja de limón, por ejemplo, ¿no? Mm. También nos hemos de dar cuenta que en el mundo de la sal refinada no nos aporta nada, no nos aporta esa necesidad tampoco de sodio, nos bloquea, es como ese azúcar, ¿no? Que daña a mi organismo, ¿no? Entonces sí que es importante dar el mensaje práctico, yo creo que es el más práctico que podemos dar y el más importante que podemos dar, de empezar a cambiar la sal refinada de mesa por una Mm. sal marina sin refinar, la Mm. sal marina sin refinar. Y Sí, luego, aparte de la sal, también se pueden hacer uso de algunos condimentos salados, que son condimentos que nos vienen de tradiciones orientales, que sería, pues, por ejemplo, el tamari, que es lo que le llamamos así. salsa de soja, las pastas de miso, ajá, el vinagre de umeboshi, ¿vale? Que son tres tipos de condimentos salados, que todos los tres han pasado un proceso de fermentación, con lo cual son muy ricos en aminoácidos, en enzimas, protegen además todo lo que es nuestra microbiota, nuestra salud intestinal, nuestra salud digestiva y además para la gente, por ejemplo, pues que tenga problemas de hipertensión, que realmente pues tenga un diagnóstico y que tenga que reducir drásticamente su consumo de sal, Exacto. pues también son condimentos que es un poco lo que veíamos, no sé si lo hablamos con el azúcar en la sesión anterior, pero son de asimilación más lenta, es decir, llegan de forma mucho más lenta a lo que es la sangre, a lo que son las células. Entonces, ese pico de sal, como podríamos hablar de un pico de azúcar, no es tan disparado, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. No son es tan brusco, condimentos, no es tan claro, brusco, son va condimentos subiendo de una muy forma más. amables. Ujú. Son Exacto. muy amables. Ahora, con respecto a, hablaste recién de ciertos condimentos, pero hay también un mito de Ujú, que el ujú, sodium, sobre todo la comida china, lo utiliza muchísimo, la salsa de soja, digo, la salsa de ujú, soja ujú. que Sí, es sí, te he alta en entendido. contenido de sodium y hay algunas que son de low sodium. Ujú, ujú. Hay un concepto también y un mito de que retiene mucho, retiene mucho el agua en el cuerpo, que no es muy bueno, que están llenos de sodio, la comida china. Entonces, ¿qué efectividad o qué certeza hay con respecto a la salsa de soja? Bueno, es lo que hemos dicho, o sea, en su justa medida. Es decir, si yo me tomo mucha sal marina sin refinar, es lo que, por eso hemos explicado al principio lo del funcionamiento y el equilibrio hídrico y la relación sodio-potasio, ¿no? Si yo tomo mucho sodio, aunque sea una sal marina sin refinar, aunque sea un tamari de calidad, ¿qué estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es que el líquido de mi, por osmolaridad, el líquido dentro de mi célula va saliendo a donde hay más mineral, ¿vale? ¿Eso qué pasa? Que mi célula se arruga, se hace pequeña, se vuelve disfuncional o pierde funciones o pierde capacidades o las capacidades que tiene pues no las puede desarrollar de forma Sí, óptima y el líquido extracelular, pues ahí se va reteniendo líquido, ahí se va reteniendo agua. Y es el caso de la retención de líquidos. Cuando hay retención de líquidos, no es que tengamos que evitar la sal, no es que tengamos que evitar de beber agua, es que lo que tenemos que hacer es bajar ese contenido de sodio. Otro problema que hay es que tampoco quiero que esta charla que estamos teniendo sea como una puerta abierta a, vale, vamos a ahora disfrutar de la sal a ujú, tope, exacto. sin, ¿Y sin- sin límites, porque hay límites, por lo que yo he comentado, hay límites, ¿no? Y tan importante también la relación esta de sodio-potasio. Aumento de alimentos de reino vegetal y una sal de calidad en su justa medida. Entonces, la, Exacto. la dietética moderna habla de unos 5 gramos al día de sal, Ok. ¿vale? ¿Y Bueno, cuántos gramos tiene, por ejemplo, una cucharita de salsa de soja? claro, hay que ver. Cada salsa de soja tiene. Es Esto no. diferente los componentes, pero por Claro, ejemplo, no, si hay una que ver persona, la. Mm, si una persona considera que ingirió mucha sal, ok, fue a comer comida china y sabemos que la comida china tiene mucho alto contenido en sodio. ¿Cómo puede ayudar al cuerpo a eliminar la sal un poco más rápido? ¿Hay algún mecanismo?
o alguna forma de poder ayudar al cuerpo a que se elimine más rápido? Ujú. Sin entrar en ninguna, porque yo ya verás, nos iremos conociendo contigo, también con los oyentes de tu podcast. Siempre podemos dar como esas soluciones más terapéuticas, más medicinales, pero siempre me gusta recurrir al alimento como medicina, al comer de forma Sí, consciente. natural, definitivamente, pero Pues, ¿qué haría esta persona? Pues un poco de depuración al día siguiente, pero ¿qué significa depuración? Pues al día siguiente yo no tomaría alimentos de reino animal, al día mm, siguiente intentaría tomar pues un poco más, de agua. más de agua, intentaría tomar sobre todo pues ese tipo de alimentos de reino vegetal ricos en sodio, ¿no? Entonces sí que yo no traigo ahora una lista de alimentos ricos en sodio, pero cuando queremos aportar sodio a nuestro organismo, porque tenemos, por ejemplo, retención de líquidos, eso pasa por pasarnos, por dar el salto a Sí, ir a una alimentación más de reino vegetal. Más de reino vegetal significa que el 90% de mi forma de alimentarme semanal ha sido del reino vegetal y me he dejado el reino animal para algunos momentos clave. También desde la alimentación energética, pues vimos, pues no sé, hay que ver qué edad tiene esa persona, hay que ver qué ha estado haciendo durante la semana, durante el día, hay que ver, por ejemplo, siendo mujeres, en qué momento del ciclo estoy, ¿no? Para ver si ese aporte de de proteína animal es necesario o no. Pero una persona que se atiborra en un chino de salsa de soja de mala calidad, y de otros alimentos que en la cocina, pues de algún restaurante chino, pues puede ser que ya condimenten con sal sin refinar, por ejemplo, pues yo, María, pues al día siguiente vuelvo a una forma de alimentación que yo sé que beneficia a mi organismo, me beneficia a mí físicamente, me beneficia a mí emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. ¿Cuál es esta forma? Pues una forma que pasa por comer alimentos, lo vimos en la sesión anterior, del reino vegetal, de energía moderada, mm, comer de una manera pausada, ya no pausada, sino comer de una manera consciente. exacto, exacto, Ujú, exacto. ujú. Bueno, Entonces, todo es conciencia acá. claro. Y volviendo al tema de los mitos, ¿cuántos mitos tenemos? Es increíble cómo nuestra vida está condicionada por un montón de mitos. Y yo simplemente así busqué en la internet para tener una idea de algunos mitos que a veces uno olvida, alimenticios. Las grasas son malas para la salud. Los productos light son siempre más saludables. Los alimentos congelados pierden sus nutrientes. Los lácteos son buenos para el calcio. La fruta después de la comida engorda. Y así podríamos enumerar cientos de mitos y cuando nos Sí. damos cuenta lo condicionados que estamos. Y Ujú, no solamente lo condicionados en cuanto a nuestra alimentación, sino lo condicionados a nuestra libertad, a nuestra libertad emocional, nuestra libertad para decir, hoy quiero comer esto, siento comer esto, porque tu cuerpo te lo pide. ujú. Cuerpo a veces te dice, ay, mira, por ejemplo, yo una noche digo, ay, mira, mi cuerpo me da ganas de comer una manzana y yo puedo decir, no, la manzana después de la comida me va a engordar, no voy a comer esa manzana. Si vos vas a comerla con esa culpa y con esa frustración del resultado que vas a tener, definitivamente te va a hacer mal. Entonces, ¿qué Claro. ponemos en nuestra cabeza con respecto al mito en el momento de tomar acción o no tomar acción? Mm. Eso es lo que Bueno, tenemos que tratar de enfocarnos. sí, por lo que estás diciendo, a mí me viene muy claro que es que el mito nos entra por lo mental. Y entonces por lo mental también actuamos, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a comer una manzana y hay algo en mí que me dices que esa manzana me va a engordar, claro, es un cuerpo mental ahí que me está amenazando, ¿sí? Entonces, al final es también, yo creo que estamos, ¿no? En el proceso de empezar a integrar prácticas, ¿no? Que rebajen un poco nuestro cuerpo mental. Pues nuestro cuerpo mental bueno, es rey de esta sociedad moderna, ¿no? Es que Entonces, el cuerpo mental también, o sea,
el cuerpo mental es el que dirige nuestro cuerpo físico, porque sin la imagen, sin la orden, sin el pensamiento, nuestro cuerpo no haría nada, porque nuestro cuerpo es neutro. Entonces, fíjate, si en vez de imaginarte cuando en el momento que tenés hambre, una hamburguesa jugosa de McDonald's, suponete, que es pura grasa, puro sodium, pura comida chatarra, uno empieza a imaginarse una riquísima ensalada súper verde, colorida, llena de alimentos y de vegetales frescos, definitivamente te va a empezar a dar ganas de querer comer esa ensalada. Pero si vos en la mente, tus glándulas salivales empiezan a actuar a mil, imaginándote esa hamburguesa, porque eso es lo que asocias con algo rico, delicioso, sustancioso y que te llene, entonces, ¿quién es el que está dirigiendo tu cuerpo y lo que vas a comer? Es lo que pusiste en tu mente. Sí, Y sí, lo que totalmente. dice, diste visualizar, Sí. porque no visualizamos un garden, un jardín lleno de verduras recién frescas creciendo que Mm. vas a ir a cortarla. No, te visualizaste quizás un cake de chocolate así lleno de dulce, y eso es lo que pusiste en tu mente y lo que vas a creer que es delicioso. Claro, pero entonces también, claro, sí, sí, Marina, mira, espera, perdona que te Condicionamiento mental, interrumpa, ¿eh? Pero creíble. totalmente, pero es muy interesante lo que dices, porque no podemos darle la espalda a eso, porque yo también, si me pones un pastel de chocolate aquí delante, pues me encantará, ¿no? Y cuando pienso en una hamburguesa, pues también me gusta, ¿no? La cosa es que en estas últimas décadas, ¿no? En este último siglo, ¿no? Yo diría, de la misma manera que nos hemos como desconectado de los alimentos, desconectado de la madre tierra a favor de tener muy al alcance comida, no me gusta hablar del concepto de comida basura, pero alimentos muy procesados, alimentos muy rápidos, alimentos ya preparados, que llamas y alguien te los trae a casa, ¿no? No hay, ya hemos dejado de tener esa conexión con el alimento, ya hemos dejado de ir a comprarlo, ya hemos dejado de ir a prepararlo, ya hemos dejado de planificar la comida de una semana para mí y para mi familia, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es muy interesante porque evidentemente una hamburguesa pues apetece, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que también hemos perdido, que esto es un tema súper interesante para mí, hemos perdido también la práctica de cocinar. Es que no sabemos cocinar. Porque yo puedo querer una hamburguesa y me la puedo preparar. No es lo mismo una hamburguesa que yo me pueda preparar o que hasta me la pueda preparar un restaurante que yo sé que es un restaurante de calidad, que usan unos alimentos de kilómetro cero, ecológicos, bla, bla, bla. O que me la prepare una amiga o mi pareja o mi madre. Esa hamburguesa es totalmente diferente a una hamburguesa de No, McDonald's. sí, La de McDonald's definitivamente. no nutre en ningún sentido, ¿no? Entonces, es bueno tener estas visiones mentales también, pero claro, hay que saber también ponerlas en práctica. Y el problema es que cuando nos imaginamos una hamburguesa, muchas veces que somos incapaces de replicar una hamburguesa, porque la hamburguesa que nos viene es una hamburguesa que no es un nutriente, ¿no? Que es esa hamburguesa de McDonald's, por ejemplo, que me has dicho, ¿no? Pero claro, es que, y entonces yo veo personas que queremos comer bien, pues que no sabemos cocinar. Yo muchas veces bueno, muchas veces no, siempre en mis grupos de acompañamiento hay cocina, hay cocina, hay cocina. De hecho, la segunda parte del primer grupo de acompañamiento se llama la práctica del día a día. Estamos en la cocina todas las sesiones. ¿Por qué? Sí, Porque podemos escuchar, puede alguien escucharnos, escuchar sobre el mito de la sal, puede alguien escuchar nuestra sesión anterior sobre lo que dijimos, puede alguien abrir un libro de alimentación saludable, pero si no sabe cocinar, no tiene sí. ideas. Entonces esa mente no se nutre de otras fantasías. Sigue nutriéndose con esa fantasía de la hamburguesa de McDonald's. Entonces ahí sí que aparece mucha frustración. Pero desde el momento en el que yo tomo las riendas de mi vida y empiezo a cocinar, me apunto a clases de cocina. Las clases de cocina a mí me encanta porque nos apuntamos a clases de cocina para clase de cocina tailandesa y eso lo vamos a hacer el día de Navidad o el día de nuestro cumpleaños. Pero ahora mismo no sabemos cocinar. Nos tendríamos que apuntar a clases de cocina de la misma manera que nos apuntamos a clases de yoga o nos apuntamos a clubs de Sí. lectura, ¿no? Nos Sí, sí, pensamos que la pero cocina... depende muchísimo tu interés y el valor que vos le pongas. Y a veces inclusive no es ni siquiera hoy en día con la información que hay afuera, que vos buscas en tu teléfono cómo hago un pollo, o no sé, lo que sea, cualquier receta, está todo.
al alcance de tu mano. Simplemente es ir y conseguir los ingredientes. Ya ni siquiera necesitas la creación de voy a inventar una receta. No Ujú, estamos yendo a eso, es simplemente que no queremos dedicarnos ese tiempo a ujú, cocinar. Bueno, yo no lo digo porque no es así. La mayor cantidad de la población no quiere dedicar ese tiempo a elaborarse una comida más saludable. Prefiere invertir ese tiempo a lo mejor más en el shopping o más en otro tipo de actividades o mirar una serie de Netflix, porque eso toma tiempo, requiere un poco de consumo de tiempo, de ir a comprar los alimentos, prepararte, claro. sentarte, comer, pero Ujú, es realmente las prioridades que tenga la persona para su vida. Qué tan ujú, importante es para mí darle un alimento a mi cuerpo rico en nutrientes, en energía, en creatividad, en disfrute. Eso es lo que cuenta. Porque no te olvides que la hamburguesa real de McDonald's que vos compras no tiene nada que ver con la foto que McDonald's te la pone y te la además. muestra, ¿ok? O sea, cuando la abriste del papel es una cosa toda aplastada que sabe a plástico literalmente, pero nos hemos autoconvencido que eso es rico. Mm, sí, Eso es ese lo que vamos. Entonces, replantearnos primero los mitos se conectan con nosotros. Ese mito sirve para mí, no sirve para mí. Ese mito, ¿qué me está causando interiormente, emocionalmente? Necesito seguir proyectándolo, perpetuándolo en el tiempo para que mis hijos también continúen con eso, o es hora de salir de la caja. Y los mitos, Isabel, es simplemente acá una representación en la matriz que estamos metidos, literal. Claro, totalmente. Ahora cuando tú decías, espera, me quiero apuntar una cosa que quiero decir. Cuando tú decías hacia dónde vamos, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que la sociedad moderna es una sociedad totalmente pasiva, es una sociedad muy desconectada de nuestras necesidades más vitales, es una sociedad de la producción, de la pasividad, ¿no? Del consumo. Entonces ahí yo creo que muchas veces para mí es lo más importante, el darnos cuenta que la alimentación es el primer recurso que tenemos de cuidarnos, de autocuidarnos. Porque aquellas personas que ya empezamos a despertarnos y entonces nos damos cuenta de la necesidad de tomar las riendas de nuestra vida, de tener de tener una actitud mucho más activa, de conectarnos mucho más con la esencia de donde venimos, ya no nuestra, sino de la tierra que nos acoge ¿Mm? y del más allá. Sí. Eh, y entonces, claro, lo más importante es darnos cuenta de que la alimentación, cuando estamos ahí, entonces es hacer el clic y darnos cuenta que la alimentación somos lo que comemos y es el primer recurso que tenemos de autocuidarnos. Definitivamente, así como comes, así es como estás por dentro. Ujú, Porque si vos querés dedicarte a tu ujú, crecimiento espiritual, a tu bienestar emocional, no podés estar comiendo en discordancia con eso. Es ujú, como que ujú, tiene que haber una congruencia entre ujú, lo que pienso, lo que siento, lo que ujú. digo, cómo como, cómo actúo, cómo vivo. Somos un ser único, entero. Entonces, este tema que decidimos tocar está buenísimo para abrirnos un poco la conciencia acerca de cómo nos estamos alimentando, cuáles son los mitos que tenemos que ya abolir, pero también evaluar por qué yo estoy siguiendo mitos, ir un poquitito más en la profundidad, autoevaluarse un poco, qué es lo que, cuáles son las emociones, siento culpa, siento frustración, siento baja autoestima, siento una tristeza y depresión porque muchas cosas las quiero hacer, pero en la cabeza tengo tantos metidos los mitos que muchas veces me coarto de hacer cosas que me gustarían hacer o que experimentar. Eso es lo que tenemos que también reevaluarnos Claro. para Mira, cambiar nuestra realidad. totalmente. A modo de resumen, para que quede de forma como muy gráfica y muy fácil de entender, yo creo que cómo está la persona. Mira, yo creo que
un consumo excesivo de sal, excesivo de sodio, que nos encontramos con, pues, con una constitución que retiene líquidos, Mm. ¿vale? Y con con una condición de tanto retener, pues muy rígida, muy colapsada, muy endurecida, muy intolerante, muy impaciente, muy en relación con la emoción de la ira, ¿sí? Sí, Con un consumo de sodio en carencia. Me han dicho que el sodio, me han dicho que no tome la sal, no voy a tomar, no voy a, voy a eliminar la sal. ¿Qué nos encontramos? Encontramos pues con una constitución de un peso más bien fofo, es un peso como inflado y con poca rigidez, ¿no? ¿Y cómo nos encontramos a nivel mental, a nivel emocional? Pues nos encontramos con una condición de dispersión, de poca claridad, con cierta apatía, asociada pues a emociones que tienen que ver con la tristeza, con la melancolía, con la nostalgia, ¿no? Muy anclados al pasado, ¿no? Los otros estarían pues muy anclados al futuro, ¿no? a la Entonces, ansiedad del futuro, ¿qué pasa así como eso y me claro, enfermo? Sí, claro. Entonces, me doy cuenta de la necesidad de sodio en mi organismo, ¿vale? Me doy cuenta de la necesidad de sodio en mi organismo, me doy cuenta de qué es la sal, qué sal me está vendiendo la industria, qué sal es la que yo necesito, sal marina sin refinar o condimentos de cultivo ecológico, tamaris, misos, vinagres de umeboshi, ¿vale? Y yo tomo una sal en justa medida. ¿Cómo estoy? Estoy en equilibrio. En constitución es un cuerpo que está saludable y en condición es un cuerpo que también es un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual que también están en equilibrio, ¿no? Y también lo así. relaciono con la función del riñón, ¿no? En la medicina tradicional china, por ejemplo, que es de donde bebe la alimentación energética a la que siempre me refiero, a la que me refiero, la sal está totalmente ligada al elemento agua, ¿vale? Que es la estación del invierno, en el que uno de los órganos diana es el riñón. Ajá. El riñón necesita, o sea, necesitamos esta cantidad de sal óptima para un buen funcionamiento del riñón, ¿vale? Cuando ese riñón está en disfunción, es decir, yo tomo mucha sal y lo colapso, o tomo poca sal y este riñón no tira, ajá, ¿qué emociones están asociadas al riñón, no? Pues bueno, hay una actitud de coraje, de actividad frente a la vida cuando estamos en equilibrio y y hay una presencia de miedos que llegan, miedos que recordamos, miedos que vuelven a aparecer, ¿no? Cuando estamos Fenomenal, pues con ese exceso de sal o en carencia de sal. en Ah, carencia. entonces, esto Muy es muy interesante, importante muy interesante. también. No sé si tenemos tiempo, hay un poema que vos Sí. me comentaste que te gustaría compartirlo con la audiencia acerca de la sal. ¿Qué te parece si vamos a él? Me parece muy bien, me parece, es un poema que me llegó. Luego lo he estado buscando y no lo he conseguido encontrar. Me llegó por compañeros de macrobiótica. Em, es un poema que escribió George Osawa, que es como fundador, padre de la macrobiótica. Ajá. Y es interesante también, antes de leer el poema, que desde la alimentación energética, desde la macrobiótica, ahora que hablamos, hacemos referencia a este poema de George Osawa, la sal siempre va a alcalinizar ese alimento de reino vegetal, va a buscar ese equilibrio de sodio y potasio, porque el alimento de reino vegetal tiene una tendencia a ser yin. Y la sal que tiene esa tendencia yang, que es el alimento más yang de todos, lo que va a hacer es alcalinizar esa tendencia yin del reino vegetal, ¿vale? Oh, Por eso mira, siempre interesante. cuando cocinamos en nuestra alimentación, que es principalmente de alimentos de reino vegetal, añadimos siempre esa pizca de sal. Pero es esa pizca de sal, no es esa sal en abundancia y no es Exacto, esa sal en carencia, es en esa pizca moderación. de sal. Ujú. Y aquí va Exacto. el poema para todas, para todos, para ti, Marina, en símbolo Gracias. de agradecimiento por volver a estar aquí. Poema sobre la sal. La sal es lo último que queda cuando todo lo demás se ha ido. Cuando el agua del mar se evapora, la sal permanece. Cuando la sangre se seca, la sal es su legado. Cuando las lágrimas se secan, la sal es su esencia. Cuando el sudor se evapora, la sal es su testigo.
La sal es la memoria del océano, la cristalización de la vida, el aliento de la tierra, el eco de los antiguos mares que nutrieron los primeros latidos de la existencia. Sin sal la vida se marchita, el cuerpo se desvanece y el espíritu pierde su ancla. En cada grano de sal reside el recuerdo del universo, el equilibrio perfecto, la danza eterna entre la tierra y el cielo. Qué bello y qué cierto, ibas diciéndolo y me iba imaginando, ¿no? Porque si sentimos el sabor de una lágrima es salada, en el mar también, la sal permanece y prevalece en todos los puntos que has tocado. Es maravilloso. Muchísimas Abracemos la sal, porque George Osawa decía, ¿no? Tiene un texto en uno de sus libros que habla de por qué el mar es salado, ¿no? Y en el mar es que mueren peces y mueren animales a diario, y en el mar aún estamos ahora eh, eh, mm, intoxicando el mar. intoxicándonos ya. Y aún así es un medio de sanación. Increíble, sí, Entras en es. el mar y hay sanación. Entonces, Sí, abracemos sí, la sí, sí. sal, No, abracemos y la los sal ayuda alimentos muchísimo a sanar salados. heridas, o sea, es muy, muy, eh, digamos, muy beneficiosa. Bueno, Isabel, contale a las personas brevemente cómo te pueden encontrar si quieren una guía, un acompañamiento en cuanto a mejorar sus hábitos alimenticios, a conocer un poco de la nutrición. Mm. Pues me podéis encontrar, yo no sé, Marina, cuando tú cuelgues el episodio, a ver si puedes dejar ahí mi email y mi teléfono de Sí, contacto. Si sois de fuera de España, pues yo tengo WhatsApp o tengo Telegram. Ahora mismo mi web está en construcción, ok, no pero me importa. podéis encontrar en Instagram, en Isabel Pous / nutrición con corazón. Eh, Ok. y será un placer. Con gusto, con gusto. Se pueden comunicar. Igual todos los detalles van a salir en la descripción del episodio, pero realmente tiene programas súper interesantes, Isabel, que ayudan muchísimo a que nos podamos autoconocer a través de la alimentación y en lo que ponemos interiormente en nuestro cuerpo. Y si también tenés consultas a nivel emocional, a nivel contactarte espiritualmente con tu ser, ustedes saben, no duden en comunicarse conmigo. Lo hago con amor, son acompañamientos de lo cual ambos nos sentimos enriquecidos y creciendo juntos. Así que bueno, estamos aquí para ayudar, para brindar nuestro servicio con amor en todo lo que hemos aprendido, a través de los libros, ¿no? Y a través de la vida. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Isabel, tu presencia otra vez. Vamos a seguir hablando de los mitos. El próximo quizás será el famoso mito a los carbs, a los carbohidratos, ¿no? Ya veremos cuál será el más apropiado, pero sí, estaremos juntas nuevamente. Y a todos ustedes, si pueden, compártanlo. Si creen que esto va a ayudar a otras personas a que puedan informarse mejor, a tener un poquito más de apertura de conciencia y de información a nivel nutricional y emocional, no nos llevamos nada. Así que nos hacen un gran favor si lo comparten. ¿Sí? Bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Adiós, adiós, gracias.